Mira esta fotografía. Mira los ojos de esta mujer. Detrás de esta imagen en blanco y negro desvanecida por el tiempo, existe una historia que la sociedad victoriana intentó enterrar. Una verdad que los empresarios de espectáculos de rarezas convirtieron en espectáculo. Y un misterio que nunca se resolvió por completo. Esto no es solo la fotografía de una atracción de circo. Esta es la última evidencia física de Madame Barbe, la mujer barbuda que desapareció entre las sombras de la historia en 1894, dejando solo rumores, teorías de conspiración, y una pregunta que resuena por más de un siglo. ¿Quién era en realidad y qué ocurrió en aquella noche infausta en Londres? La fotografía que estás viendo fue tomada en un estudio de Whitechapel en Londres en el invierno de 1893. Observa los detalles. La postura erguida casi desafiante, la vestimenta victoriana elaborada con volantes en capas, que contrasta con la barba oscura y larga que desciende hasta su pecho. Los ojos fijos en la cámara parecen traspasar el tiempo. Cargan un peso que va más allá de la curiosidad morbosa de los espectadores de su época. Esta imagen fue descubierta en 1987, en un baúl viejo en el sótano de un teatro abandonado en el este de Londres, junto a recortes de periódico amarillentos, contratos rasgados, y una carta manchada de sangre que nunca fue entregada. Para entender la historia de Madame Barbe, primero debemos sumergirnos en el mundo oscuro de los espectáculos de rarezas victorianos, un universo paralelo donde la línea entre entretenimiento y crueldad era tan delgada como el humo de cigarro que llenaba las carpas de exhibición. Era el final del siglo XIX, una era de contradicciones violentas. La Inglaterra victoriana celebraba la moralidad, la decencia y el progreso científico, pero al mismo tiempo sentía una obsesión enfermiza por las anomalías humanas, por todo lo que desafiaba las normas establecidas por la sociedad. Los espectáculos de rarezas no eran solo entretenimiento barato para las masas ignorantes. Eran instituciones complejas, visitadas por obreros y aristócratas, por médicos curiosos y artistas en busca de inspiración. P.T. Barnum en Estados Unidos había transformado la exhibición de personas con diferencias físicas en un imperio comercial. Sus métodos cruzaron el Atlántico. En Londres, Manchester, Liverpool y otras ciudades industriales inglesas, teatros y carpas especializados prosperaban a la sombra de fábricas y gasómetros. Ofrecían al público victoriano una ventana hacia lo que consideraban lo grotesco, lo extraño, lo imposible, pero había una economía oscura detrás de esas cortinas de terciopelo rojo. Las personas exhibidas en estos espectáculos rara vez tenían control sobre sus propias vidas. Muchas eran compradas a familias desesperadas, otras eran secuestradas. Algunas eran mantenidas bajo contratos que se asemejaban a cadenas perpetuas. Vivían en condiciones miserables. Eran tratadas como propiedad, y cuando morían sus cuerpos a menudo se vendían a colecciones médicas privadas, o simplemente desaparecían sin registros oficiales, como si nunca hubieran existido. Es en este contexto donde Madame Barbe aparece por primera vez en los registros históricos. El primer testimonio documentado data de marzo de 1891, en un periódico local de Bristol llamado Bristol Mercury. El artículo era breve y casi casual. Una nueva atracción ha llegado esta semana a Colston Hall, una mujer de origen desconocido, que exhibe una barba tan densa como la de cualquier hombre. Los empresarios afirman que es de origen francés, de ahí el nombre Madame Barbe, aunque su acento sugiere orígenes más al este de Europa. Este pequeño párrafo revela más por lo que no dice. No hay mención de su nombre real, no hay edad estimada, no hay historia personal. Aparece en los registros como un objeto, una curiosidad despojada de humanidad más allá de su rasgo físico distintivo. Pero había algo diferente en Madame Barbe, que los artículos posteriores comenzaron a notar. A diferencia de otras atracciones de espectáculos de rarezas, que se presentaban como víctimas pasivas de sus condiciones, Madame Barbe parecía poseer una presencia magnética y casi hipnótica. Un crítico teatral que escribía para el London Illustrated News en julio de 1892 describió su presentación de la siguiente manera: no es simplemente la barba lo que sacude al espectador, sino la mirada penetrante de esta mujer, que nos hace cuestionar quién es realmente exhibido en este teatro. Hay una inteligencia inquietante en sus ojos, una comprensión silenciosa de su propia situación, que transforma al observador en observado. Durante 1892 y 1893, Madame Barbe se convirtió en una de las atracciones más solicitadas en el circuito británico de espectáculos de rarezas. Viajó de ciudad en ciudad siempre bajo la gestión de un empresario llamado Charles Donovan,
un irlandés conocido por su brutalidad y por métodos cuestionables de adquisición de talentos. Donovan tenía un modesto imperio de atracciones humanas. Además de Madame Barb, controlaba a un hombre llamado el Esqueleto Viviente, a unos supuestos gemelos siameses que probablemente eran hermanos comunes, obligados a usar ropa unida, y a una niña con enanismo presentada como la princesa Hada. Pero existen rumores registrados en diarios y cartas privadas que han sobrevivido hasta hoy. La relación entre Charles Donovan y Madame Barb era más complicada que la simple relación de empresario y atracción. Algunos relatos sugieren una tensión constante entre ellos. Se oían discusiones violentas a través de las paredes de los teatros donde actuaban. Una carta escrita por una costurera llamada Cecilia, Quinn, que trabajaba entre bastidores en un teatro de Manchester, describe una escena perturbadora que presenció en septiembre de 1893. Cecilia escribió a su hermana en Dublín que había visto algo que le heló la sangre. Después del último espectáculo de la noche escuchó gritos que venían del camerino de Madame Barb. Al acercarse y mirar, por una rendija, vio al señor Donovan sujetando su brazo con fuerza, brutal y diciendo cosas que no se atreve a repetir. Lo que más la asustó fue la expresión en el rostro de Madame Barb. No era miedo. Era odio puro, el tipo de odio que precede a actos terribles. Temo lo que pueda ocurrir si esta situación continúa. La preocupación de Cecilia Quinn estaba bien fundada. En los meses siguientes al incidente de Manchester, empezaron a circular historias extrañas entre los trabajadores del circuito de espectáculos de rarezas. Se informaba que Madame Barb hacía preguntas inusuales. Buscaba información sobre su origen. Intentaba descubrir de dónde la habían traído y por quién. Algunos decían que estaba aprendiendo a leer y escribir en inglés en secreto, con la ayuda de un médico abolicionista llamado Arthur Sinclair. Él frecuentaba los espectáculos no por curiosidad morbosa, sino por preocupación humanitaria. El doctor Arthur Sinclair era una figura controvertida en los círculos médicos victorianos. Había estudiado en Edimburgo y después en París. Era conocido por sus posiciones radicales contra la explotación de personas con diferencias físicas. En sus escritos publicados sostenía que los espectáculos de rarezas eran una forma de esclavitud moderna, una violación de los derechos humanos fundamentales que la sociedad victoriana ignoraba hipócritamente mientras celebraba el progreso y la civilización. Hay evidencia de que el Dr. Sinclair conoció a Madame Barb en algún momento durante el verano de 1893. En Enuim, su diario personal descubierto por historiadores en la década de 1970. Hay varias entradas enigmáticas que se refieren a MB y describen reuniones clandestinas en las que él la ayudaba a entender su condición médica y sus derechos legales si es que existían. Una entrada de agosto de 1893 es especialmente reveladora. MB posee una mente aguda muy por encima de lo que imaginan sus explotadores. Hoy me preguntó sobre leyes de propiedad, sobre contratos, sobre las posibilidades de emancipación. Le dije la amarga verdad. No tiene derechos bajo la ley inglesa en su situación actual. Es considerada propiedad de Donovan, pero vi determinación en sus ojos. Temo que tome medidas desesperadas. La situación llegó a un punto de quiebre en el otoño de 1893. Charles Donovan había organizado una temporada lucrativa en Londres en el corazón de Whitechapel. Era una zona que aún cargaba las cicatrices psicológicas de los asesinatos de Jack el Destripador, ocurridos solo 5 años antes. El teatro elegido era un establecimiento decadente llamado el Pabellón de Curiosidades. Era conocido por sus presentaciones cada vez más extremas y por la clientela dudosa que atraía. Fue durante este periodo en Londres cuando se tomó la fotografía que estás viendo. El fotógrafo era un hombre llamado Theodore Marsh, que se especializaba en tarjetas de visita de atracciones de espectáculos de rarezas. Estas fotografías se vendían como recuerdos, una forma de que la gente se llevara a casa una parte del espectáculo que habían presenciado. Pero hay algo diferente en esta fotografía específica de Madame Barb. La mayoría de las fotografías victorianas de espectáculos de rarezas muestran a los sujetos en poses teatrales exageradas. Se enfatizaban al máximo sus diferencias físicas para impresionar al espectador. Esta fotografía es distinta. Madame Barb está sentada en una posición digna, casi regia. Su ropa, aunque elaborada y con los volantes característicos de la moda victoriana, está elegida y ajustada con cuidado. Sus manos están colocadas con elegancia sobre el regazo, y sus ojos, esos ojos que atraviesan más de un siglo de historia, miran directamente a la cámara con una expresión que mezcla desafío,
tristeza y algo más difícil de definir, tal vez conocimiento o aceptación de un destino inevitable. Theodore Marsh dejó notas sobre esta sesión fotográfica en sus registros comerciales. Escribió que fotografió a la mujer barbuda del espectáculo de Donovan. Ella insistió en elegir su propia ropa y pose, lo cual era inusual. Donovan no estuvo presente durante la sesión. También inusual. Ella me pagó con su propio dinero, monedas que guardaba ocultas. Solicitó varias copias de la fotografía. Cuando pregunté con qué propósito, ella respondió que era para que alguien recordara que había existido. Sus palabras me perturbaron profundamente. Noviembre de 1893 trajo un Londres particularmente frío y brumoso. Las funciones en el pabellón de curiosidades seguían llenas cada noche. Madame Barb era la atracción principal, pero entre bastidores había un caldo de tensiones crecientes. Cecilia Quinn, la costurera que había presenciado la confrontación en Manchester, trabajaba otra vez en el teatro. Sus cartas de este periodo dibujan un panorama cada vez más oscuro. En una carta fechada el 15 de noviembre de 1893, Cecilia escribió que el señor Donovan se volvía más cruel cada día. Aumentó las funciones de Madame Barb de 2 a 4 por día. La dejaba exhausta. Apenas podía comer entre funciones. Ayer vi moretones en sus brazos. Cuando le pregunté qué había pasado, ella apartó la mirada y solo dijo que pronto esto terminará. No sé si se refería a las funciones o a algo más final y terrible. Otras personas que trabajaban en el teatro también notaron cambios en el comportamiento de Madame Barb. Un tramoyista, llamado William Fletcher, declaró más tarde ante la policía que ella había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre las salidas del teatro, sobre los momentos en que había menos gente en las calles, sobre rutas hacia el puerto. Fletcher pensó en ese momento que ella planeaba una fuga, pero no informó sus sospechas a Donovan por compasión hacia ella. El doctor Arthur Sinclair también estuvo más presente durante este periodo. Hay registros de que visitó el teatro varias veces en noviembre, siempre alegando interés médico-científico en las atracciones, pero el personal informó haberlo visto conversando largamente con Madame Barb durante los intervalos entre funciones. Una de esas conversaciones fue escuchada parcialmente por una asistente de camerino llamada Dorothy Sinclair, prima lejana del doctor que trabajaba en el teatro. Dorothy dejó un relato inédito descubierto entre papeles familiares décadas después, que describe lo que oyó. Escuché al doctor decirle que había obtenido documentos, papeles que podían ayudarla a salir del país. Mencionó un barco que partiría a Francia en 3 días. Ella preguntó si había peligro, y él dudó antes de responder que sí, que Donovan sin duda intentaría detenerla, posiblemente con violencia. Ella entonces dijo algo que nunca olvidaré. La violencia ya no me asusta, doctor. He vivido como una curiosidad en una jaula. Prefiero morir libre a vivir un día más como propiedad de hombres crueles. 23 de noviembre de 1893. Esta fecha está marcada en los registros policiales, en los periódicos de la época, y en la memoria colectiva de los asiduos al mundo de los espectáculos de rarezas como la noche en que todo cambió. Era un jueves frío con una niebla de Londres particularmente densa, tragándose las calles de Whitechapel en un manto gris y asfixiante. El pabellón de curiosidades tenía programadas 4 funciones esa noche como de costumbre. Las 3 primeras funciones ocurrieron con normalidad. Los testigos describieron a Madame Barb como especialmente callada, casi distante, como si su mente estuviera en otra parte. Ejecutó su parte del espectáculo de manera mecánica. Entró al escenario, se sentó en la silla bajo el reflector, permitió que el público la observara, movió ocasionalmente la cabeza para que pudieran ver su barba desde distintos ángulos, y luego salió cuando Donovan, que actuaba como maestro de ceremonias, anunció la siguiente atracción. Pero algo era diferente esa noche. Varios miembros del personal notaron que Charles Donovan estaba particularmente agitado. Bebía más de lo habitual y discutía acaloradamente con 2 hombres que nadie había visto antes. Esos hombres, descritos como de apariencia de delincuentes comunes, permanecieron entre bastidores toda la noche, observando a Madame Barb con interés depredador. Entre la tercera y la cuarta función, ocurrió un incidente que fue informado por múltiples testigos. Madame Barb estaba en su camerino cuando Donovan entró, acompañado por los 2 hombres extraños. Se oyeron gritos. Algo se rompió, y hubo sonidos de lucha física. Cecilia Quinn y otra costurera corrieron al camerino, pero la puerta estaba cerrada con llave. Cuando por fin lograron abrirla unos minutos después, encontraron el camerino vacío con señales evidentes de confrontación. Una silla rota, un espejo agrietado,
y gotas de sangre en el suelo. Madame Barb había desaparecido. Los dos hombres extraños también, y a Charles Donovan lo encontraron momentos después en la zona de bastidores con un corte profundo en la mano izquierda, pálido y visiblemente conmocionado. Cuando se le preguntó qué había pasado al inicio, se negó a responder. Solo exigió que la cuarta función se cancelara y que todos abandonaran el teatro de inmediato. La policía fue llamada solo a la mañana siguiente, lo cual ya era sospechoso en sí mismo. ¿Por qué esperó Donovan tantas horas para informar la desaparición de su atracción principal? Los investigadores de Scotland Yard que tomaron el caso hicieron precisamente esa pregunta, y las respuestas de Donovan fueron evasivas y contradictorias. Primero afirmó que Madame Barb simplemente había huido, violando su contrato. Luego cambió su historia y sugirió que había sido secuestrada. Finalmente, bajo intensa presión de los investigadores, admitió que había intentado disciplinarla por insubordinación y que la situación se había salido de control. Los investigadores encontraron varias pistas inquietantes en el camerino de Madame Barb. Además de las gotas de sangre, había señales de que ella había estado preparando su salida. Había ropa parcialmente empacada en una maleta vieja. Había una pequeña reserva de alimentos no perecederos escondida detrás de una cortina. Y lo más significativo, encontraron varias cartas, la mayoría sin enviar, dirigidas a personas en distintas ciudades europeas, todas escritas con una letra temblorosa pero legible, todas firmadas con un nombre que nadie en el teatro había oído antes. Anastasia, una de esas cartas, la más larga y detallada, nunca fue enviada y estaba manchada con lo que análisis posteriores confirmaron que era sangre humana. La carta comenzaba con un saludo formal y seguía así. Mi verdadero nombre es Anastasia Baronova. Nací en 1869 en la región de Podolia, en el Imperio Ruso. Fui llevada a Inglaterra en 1890 contra mi voluntad bajo falsas promesas de trabajo honesto. Durante estos años me obligaron a vivir como un animal en exhibición. Se me negó mi humanidad. Fui tratada como propiedad. Si esta carta se encuentra significa que mi intento de libertad fracasó. Solo pido que alguien en algún lugar sepa que existí como persona, no como curiosidad. La carta continuaba con detalles inquietantes sobre su vida antes de ser llevada a Inglaterra, sobre la familia que dejó atrás, sobre las promesas engañosas que la llevaron a embarcarse rumbo a Londres, sobre los horrores que vivió en los años posteriores. Describía con detalle clínico la condición médica que causaba el crecimiento de su barba. Explicaba que había consultado médicos en secreto que confirmaron que era un desequilibrio hormonal, una condición que hoy conocemos como hirsutismo, pero que en la era victoriana se veía como una aberración monstruosa. Aún más significativo, la carta de Anastasia contenía acusaciones específicas contra Charles Donovan y otros empresarios del circuito de rarezas. Afirmaba tener conocimiento de otros casos, de personas retenidas contra su voluntad, de abusos sistemáticos, de muertes sospechosas que nunca fueron investigadas, de un inframundo organizado de trata de personas disfrazado de entretenimiento legítimo. Si estas acusaciones eran ciertas, representaban un escándalo que podía sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento victoriano. La investigación policial que siguió a la desaparición de Anastasia, o Madame Barb como era conocida públicamente, fue insuficiente según los estándares modernos. Los investigadores parecían más interesados en cerrar el caso con rapidez que en descubrir la verdad. Charles Donovan fue interrogado varias veces, pero nunca fue acusado formalmente de ningún delito. Los dos hombres misteriosos que estaban con él la noche de la desaparición nunca fueron identificados, y de manera sorprendente el caso se archivó apenas 3 semanas después, con la conclusión oficial de que Madame Barb simplemente había huido, y probablemente había abandonado el país. Pero había muchas inconsistencias en esta conclusión oficial. La sangre hallada en el camerino nunca fue explicada de manera adecuada. Donovan afirmó que era de una herida en su propia mano, pero la cantidad de sangre y la distribución de las manchas sugerían algo más violento. Testigos informaron haber escuchado un grito femenino que provenía de un área de almacenaje en la parte trasera del teatro la noche de la desaparición, pero esa área nunca fue investigada de forma adecuada. Y estaba el problema de las pertenencias de Anastasia. Si hubiera huido voluntariamente, ¿por qué dejó atrás su maleta a medio empacar y las pocas posesiones valiosas que tenía? El doctor Arthur Sinclair intentó mantener abierta la investigación. Escribió cartas a periódicos, presentó peticiones ante las autoridades,
Incluso ofreció una recompensa por información, pero sus intentos fueron ignorados de manera sistemática o activamente obstruidos. Hay indicios en documentos históricos de que existían fuerzas poderosas interesadas en enterrar el caso, tal vez empresarios influyentes del mundo del espectáculo, que temían que una investigación a fondo expusiera prácticas generalizadas de explotación y abuso. En los meses posteriores a la desaparición de Anastasia, surgieron rumores y supuestos avistamientos. Se vio a una mujer barbuda embarcando en un barco con destino a Francia en el puerto de Dover, pero la persona que hizo este reporte nunca pudo ser localizada para confirmar la historia. Otro testigo afirmó haber visto a Madame Barb en un hospital de caridad en Liverpool, gravemente herida, pero cuando los investigadores visitaron el hospital, no encontraron registro de una paciente que coincidiera con la descripción. También hubo versiones más oscuras. Un sepulturero de un cementerio para pobres en el este de Londres afirmó que el cuerpo de una mujer no identificada fue enterrado en diciembre de 1893 sin una investigación adecuada sobre las circunstancias de la muerte. La descripción que dio años más tarde, cuando su propio final se acercaba y su conciencia pesaba, correspondía de manera vaga a Anastasia, una mujer de unos 25 años con signos de trauma violento y una característica inusual que el sepulturero describió como un crecimiento extenso de vello facial. Pero cuando los investigadores intentaron exhumar el cuerpo décadas después, descubrieron que esa zona del cementerio había sido remodelada y cualquier evidencia física se había perdido para siempre. Charles Donovan continuó su carrera como empresario de espectáculos de rarezas por unos años más, pero su reputación nunca se recuperó del todo. Corrían susurros constantes sobre el destino de Madame Barb, y otros artistas comenzaron a evitarlo. En 1897 fue hallado muerto en circunstancias sospechosas en un hotel barato en Manchester. La causa oficial de muerte fue un ataque al corazón, pero hubo rumores persistentes de que fue asesinado, posiblemente como represalia por sus crímenes pasados. El Dr. Arthur Sinclair se volvió cada vez más radical en sus esfuerzos por exponer los abusos de la industria de los espectáculos de rarezas. Publicó un libro en 1895 titulado Las curiosidades cautivas. Un informe de la explotación humana en el entretenimiento victoriano. Causó una polémica considerable, pero cambió poco en la práctica. El libro incluía un capítulo dedicado al caso de Madame Barb, aunque usó seudónimos para proteger las identidades de los involucrados. Sinclair murió en 1903, siempre convencido de que Anastasia había sido asesinada y de que su cuerpo fue ocultado para evitar un escándalo. Cecilia Quinn, la costurera que presenció tantos momentos cruciales de esta historia, guardó las cartas que había escrito sobre los hechos durante toda su vida. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y trabajó en varios teatros y casas de ópera a lo largo de su carrera. En su testamento dejó todas sus cartas y documentos a una sobrina, con instrucciones específicas de que debían preservarse y cuando fuera apropiado hacerse públicos. Gracias a esta decisión, sobrevivieron muchos de los detalles más íntimos de esta historia. La fotografía de Anastasia o Madame Barb tomada por Theodore Marsh en aquel estudio de Whitechapel tuvo un destino curioso. Marsh produjo varias copias como ella pidió, pero nunca recibió el pago por las copias adicionales, porque ella desapareció antes de poder recogerlas. Guardó las fotografías en su estudio, y cuando murió en 1910 su hijo heredó el negocio y todos los negativos y copias. Con el tiempo el estudio cerró, y la colección fotográfica se almacenó en un baúl y fue olvidada. Cuando el baúl fue redescubierto en 1987, durante la demolición de un teatro victoriano abandonado en el este de Londres, historiadores y coleccionistas quedaron fascinados. Entre miles de fotografías de atracciones de espectáculos de rarezas artistas de vaudeville y escenas urbanas victorianas, la imagen de Anastasia destacó. Había algo en esa fotografía en particular que capturaba la atención, sus ojos sobre todo, esa mirada que parecía cargar el peso de historias no contadas, de injusticias no vengadas, de una vida vivida en los márgenes de la sociedad. La fotografía fue adquirida finalmente por un museo en Londres, donde permanece hoy como parte de una colección sobre el entretenimiento victoriano. Pero la historia de Anastasia Baronova, la mujer detrás del personaje de Madame Barb, permaneció en gran medida desconocida hasta que investigadores comenzaron a conectar los fragmentos documentales dispersos en archivos, bibliotecas y colecciones privadas. En las décadas de 1990 y 2000,
los historiadores sociales empezaron a interesarse más por la vida real de las personas exhibidas en espectáculos de rarezas victorianos. Ya no se conformaban con tratarlas como simples curiosidades históricas. Estos investigadores buscaban humanizarlas, entender sus experiencias, dar voz a narrativas silenciadas por más de un siglo. El caso de Anastasia se volvió central en estos estudios, precisamente porque había documentación suficiente para reconstruir no solo los hechos básicos de su exhibición pública, sino también destellos de su vida interior, sus pensamientos, sus deseos de libertad. Un hallazgo especialmente significativo se realizó en 2003, cuando una investigadora llamada la doctora Elizabeth Hartwell revisaba registros de inmigración en archivos británicos. Encontró un registro de entrada de 1890 para una mujer anotada como Avaronova, edad 21, origen Rusia, ocupación declarada costurera, patrocinador C. Donovan empresario. Este documento confirmó elementos de la historia que Anastasia había escrito en su carta sin enviar. Realmente había venido de Rusia, había sido traída bajo falsas promesas de trabajo legítimo, y Charles Donovan estuvo implicado desde el principio. Pero el descubrimiento más emocionante llegó en 2011 cuando investigadores en San Petersburgo que estudiaban archivos locales de la región que antes fue Podolia hallaron registros de nacimiento y bautismo de una Anastasia Baronova nacida en 1869, hija de un pequeño comerciante y su esposa. Registros familiares indicaban que Anastasia desarrolló un crecimiento inusual de vello facial en la adolescencia, fuente de vergüenza y dificultad para la familia. También había una nota en un registro parroquial de 1890 que indicaba que partió hacia el oeste en busca de tratamiento médico, una frase que probablemente ocultaba la verdadera naturaleza de su partida. Estos documentos rusos permitieron a los investigadores construir una imagen más completa de quién era Anastasia antes de convertirse en Madame Barbe. No era solo una atracción de circo, una curiosidad médica, una víctima anónima. Era una persona con familia, con historia, con sueños que fueron brutalmente interrumpidos cuando fue engañada y llevada a una vida de explotación en la Inglaterra victoriana. Pero el misterio central sigue sin respuesta definitiva. ¿Qué ocurrió con Anastasia Baronova en aquella noche brumosa de noviembre de 1893? Existen esencialmente tres teorías que historiadores y entusiastas del caso debaten hasta hoy. La primera teoría, la más optimista, sugiere que Anastasia logró escapar con la ayuda del Dr. Sinclair y posiblemente de otros aliados. Según esta versión, la confrontación en el camerino fue planeada como distracción, lo que le permitió huir mientras Donovan y sus secuaces estaban ocupados. La sangre del camerino sería de Donovan herido durante la lucha. Anastasia habría abandonado Inglaterra en un barco, posiblemente hacia Francia o de regreso a Rusia, y vivido el resto de su vida en relativa paz y anonimato, finalmente libre de su vida como atracción de espectáculo de rarezas. Esta teoría es atractiva, pero tiene poca evidencia sólida que la respalde más allá de algunos avistamientos no confirmados y del comprensible deseo de dar un final feliz a la historia. La segunda teoría más oscura propone que Anastasia fue asesinada esa noche o poco después. Según esta interpretación, Donovan descubrió sus planes de fuga y decidió eliminarla, posiblemente con ayuda de los dos hombres misteriosos. La confrontación en el camerino terminó en violencia letal, y su cuerpo fue ocultado, tal vez enterrado en un lugar sin marca, o incluso arrojado a los ríos que ya habían tragado incontables secretos victorianos. La insuficiencia de la investigación policial se explicaría por corrupción o por presión de figuras poderosas interesadas en evitar un escándalo. Esta teoría es consistente con lo que sabemos sobre la brutalidad de Donovan y con la frecuencia con la que personas marginadas desaparecían, sin consecuencias, en el Londres victoriano. La tercera teoría, la más especulativa, sugiere algo intermedio. Anastasia resultó gravemente herida en la confrontación, pero logró escapar, solo para morir por sus heridas días o semanas después, sola e identificada en algún hospital de caridad o en las calles de Londres. Esta teoría explicaría tanto la sangre en el camerino, como la ausencia de evidencia definitiva sobre su supervivencia o su muerte. El cuerpo no identificado enterrado en el cementerio de pobres podría ser el suyo, pero sin evidencia física nunca lo sabremos con certeza. Cada una de estas teorías tiene defensores, argumentos, evidencias circunstanciales, pero la verdad, esa verdad absoluta y verificable que la historia tanto busca, permanece esquiva.
Y quizás sea precisamente esta incertidumbre la que vuelve la historia de Anastasia Baronova tan inquietante y tan vigente más de un siglo después. Ella representa todas las voces silenciadas, todas las vidas no documentadas, todos los misterios que la historia oficial prefiere ignorar. Lo que sabemos con certeza es que la industria victoriana de espectáculos de rarezas se construyó sobre cimientos de explotación, deshumanización y violencia sistemática. Anastasia no fue la única víctima de este sistema cruel. Hubo cientos, tal vez miles de otras personas cuyas historias nunca se contaron, cuyos nombres fueron borrados, cuyas muertes pasaron desapercibidas porque la sociedad victoriana no las consideraba plenamente humanas. Hay registros de otras mujeres barbudas exhibidas en espectáculos de rarezas durante el siglo XIX. Estuvo Julia Pastrana, una mujer mexicana con hipertricosis, que fue exhibida por toda Europa, y que incluso después de su muerte, tuvo su cuerpo embalsamado, y siguió siendo exhibida por décadas. Estuvo Annie Jones, una estadounidense, que nació con un crecimiento inusual de vello facial, y pasó casi toda su vida en exhibición, aunque al final, logró negociar mejores condiciones para sí misma. Estuvo Josephine Bois-Deschênes, conocida como Madame Clotilda, que actuó en Estados Unidos en el siglo XIX, y al parecer, tuvo una carrera más exitosa. Incluso se casó y tuvo hijos. Cada una de estas mujeres tuvo una historia única, pero todas compartieron la experiencia de ser convertidas en espectáculo por sus diferencias físicas. Y aunque algunas lograron ejercer cierto grado de agencia sobre sus propias vidas, la mayoría existió dentro de estructuras de poder profundamente opresivas donde sus opciones eran muy limitadas y su humanidad se cuestionaba constantemente. El caso de Anastasia es particularmente conmovedor, porque a través de los fragmentos documentales que sobrevivieron, podemos vislumbrar no solo a la víctima, sino a la persona completa. Sus cartas revelan a una mujer inteligente y letrada, consciente de su situación, y que buscaba desesperadamente cambiarla. No aceptó pasivamente su destino, cuestionó, planeó, arriesgó todo por una oportunidad de libertad. Incluso si ese esfuerzo terminó en tragedia, hay algo profundamente humano y conmovedor en su resistencia. Mira de nuevo la fotografía. Sabiendo ahora lo que sabes sobre la mujer detrás de esa imagen, lo que ves es distinto. Los ojos que miran a la cámara ya no son solo curiosos o extraños. Pertenecen a Anastasia Baronova, una mujer de 24 años que nació en un pequeño pueblo del Imperio Ruso, que fue engañada con promesas de una vida mejor, que pasó 3 años siendo exhibida como un animal, que aprendió a leer y escribir en un idioma extranjero mientras estaba cautiva, que hizo amistades entre los marginados de la sociedad victoriana, que planeó su escape, y que desapareció en circunstancias que nunca fueron investigadas de forma adecuada. Esta fotografía es la última evidencia visual de que Anastasia Baronova existió. Es todo lo que queda de una vida que la historia intentó borrar. Y hay algo profundamente injusto en eso. Anastasia merecía mucho más que convertirse en una nota oscura al pie de la historia de los espectáculos de rarezas victorianos. Merecía vivir en libertad, perseguir sus propias metas, ser reconocida por quien era y no por cómo se veía. Pero el legado de su historia va más allá de su destino individual. El caso de Anastasia Baronova nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre cómo las sociedades tratan a quienes son considerados diferentes. La explotación que sufrió no fue una aberración aislada, fue un reflejo de actitudes sociales más amplias hacia personas con diferencias físicas. Y aunque nos gusta pensar que hemos superado por completo esas actitudes, la verdad es más complicada. Incluso hoy en el siglo XXI, las personas con diferencias visibles a menudo enfrentan discriminación, cosificación y falta de agencia sobre sus propias narrativas. El lenguaje ha cambiado, los métodos han cambiado, pero los impulsos fundamentales para tratar lo diferente como espectáculo persisten en formas más sutiles. Programas de realidad que explotan a personas con condiciones inusuales. Virales de Internet que convierten las diferencias físicas en entretenimiento. Incluso ciertas formas de caridad que subrayan la otredad en lugar de la humanidad común. La historia de Anastasia nos recuerda que detrás de cada imagen, cada espectáculo, cada curiosidad, hay una persona completa con sueños, miedos, relaciones y un derecho a la dignidad. Nos desafía a cuestionar nuestra propia complicidad en sistemas que siguen marginando y explotando a quienes son considerados diferentes. Ha habido intentos a lo largo de las décadas de darle a Anastasia
alguna forma de memorial o reconocimiento. En 2015, un pequeño grupo de activistas y de historiadores organizó una ceremonia simbólica en un cementerio del este de Londres. Colocaron una placa simple con un mensaje en memoria de Anastasia Baronova, conocida como Madame Barb, y de todas las almas explotadas y olvidadas por la industria del entretenimiento victoriano. Que sus historias no vuelvan a ser silenciadas. La placa no señala una tumba específica, porque nadie sabe dónde está enterrada Anastasia, si es que lo está. Pero el gesto simbólico importa. Artistas también se han inspirado en la historia de Anastasia. Ha habido obras teatrales que exploran su vida, pinturas que reimaginan su apariencia sin el filtro del espectáculo victoriano. Incluso una novela histórica publicada en 2018, que aunque ficcional fue investigada con esmero, y trató de dar voz a su experiencia interior. Cada una de estas obras creativas es un intento de rescatar a Anastasia del olvido, de transformarla de objeto pasivo de curiosidad histórica en sujeto activo de su propia narrativa. También hay trabajo académico en curso. Se han escrito tesis doctorales sobre el caso de Anastasia en específico, y sobre mujeres en espectáculos de rarezas victorianos en general. Estos estudios académicos son importantes porque legitiman estas historias como dignas de atención seria, no solo como curiosidades morbosas, sino como ventanas para entender estructuras de poder, normas sociales y experiencias humanas en contextos históricos específicos. Una de las preguntas más debatidas entre los estudiosos del caso es hasta qué punto Anastasia tenía conciencia política de su situación. Sus cartas y las descripciones de testigos sugieren que entendía que estaba siendo explotada, que reconocía la injusticia de su trato, pero si veía su situación en términos individuales como un problema personal a resolver mediante la fuga, o si tenía una comprensión más amplia de los sistemas de opresión que afectaban no solo a ella, sino a toda una clase de personas consideradas otras por la sociedad victoriana. La evidencia es inconclusa, pero hay indicios intrigantes. La carta no enviada de Anastasia menciona no solo su propia situación, también hace referencias a otras personas que conocía y que estaban en circunstancias similares. Parecía intentar documentar no solo su propio caso, sino un patrón más amplio de abuso. Esto sugiere un nivel de conciencia social que va más allá de la mera autopreservación. Quizás si hubiera sobrevivido y escapado habría podido convertirse en una voz activa en la reforma social, uniéndose a figuras como el Dr. Sinclair en sus esfuerzos por exponer y poner fin a la explotación sistemática de los espectáculos de rarezas. Pero esto es especulación, la misma especulación que llena los vacíos en nuestra comprensión de la historia de Anastasia. Lo que no es especulación es el hecho de que su historia importa. Importa para los descendientes de personas que fueron exhibidas en espectáculos de rarezas. Importa para las personas contemporáneas con diferencias físicas visibles que aún luchan contra la mirada objetivadora y la falta de agencia sobre sus propias narrativas. Importa para cualquiera interesado en la justicia, la dignidad humana y la necesidad de enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra historia colectiva. Es fácil y hasta cómodo ver los espectáculos de rarezas victorianos como una aberración del pasado, algo que pertenece a una era menos ilustrada que hemos dejado atrás con alivio. Pero esta visión es demasiado simple, demasiado autocomplaciente. La verdad es que los impulsos que crearon y sostuvieron esos espectáculos, el deseo de convertir la diferencia en espectáculo, la disposición a negar la humanidad plena a quienes no se ajustan a las normas establecidas, esos impulsos no han desaparecido, simplemente han evolucionado. Han encontrado nuevas formas de expresión en nuestra era contemporánea. La historia de Anastasia Baronova no trata solo del pasado, también trata del presente y del futuro. Es un recordatorio de que la vigilancia es necesaria, de que debemos cuestionar constantemente cómo nuestras sociedades tratan a las personas marginadas, de que toda persona merece dignidad y agencia sin importar su apariencia o condición física. Y permanece la pregunta central que sigue sin respuesta definitiva incluso después de más de 130 años. ¿Qué ocurrió realmente con Anastasia Baronova en aquella noche en Whitechapel? La verdad está enterrada con ella donde quiera que esté. Pero quizá la imposibilidad de saberlo con certeza sea en sí misma parte del mensaje. ¿Cuántas otras Anastasia existieron a lo largo de la historia, cuyas historias nunca se contaron, cuyos nombres nunca se registraron, cuyos destinos permanecieron desconocidos, simplemente porque la sociedad no se preocupó lo suficiente por investigar, documentar, recordar? La
industria de los espectáculos de rarezas comenzó a declinar a principios del siglo XX, no por razones éticas, sino por cambios en el gusto popular y por nuevas formas de entretenimiento. El cine emergía y ofrecía espectáculos visuales que no dependían de la explotación de personas reales. Las actitudes médicas también cambiaban lentamente con mayor énfasis en el tratamiento y la integración, en lugar de la exhibición. Aún así, estos espectáculos persistieron de diversas formas hasta mediados del siglo XX, y algunos sostendrían que nunca desaparecieron del todo, solo se transformaron. Para quienes sobrevivieron a esos espectáculos y vivieron lo suficiente para ver su declive, la transición a una vida normal fue a menudo imposible. Habían pasado años y a veces décadas, siendo definidos solo por sus diferencias físicas, como reintegrarse en una sociedad que los había tratado como objetos de curiosidad. Algunos encontraron comunidades de apoyo a menudo entre otros antiguos artistas. Otros lucharon contra la pobreza, el alcoholismo y problemas de salud mental durante el resto de sus vidas. Y muchos simplemente desaparecieron de los registros históricos. Sus historias terminaron sin conclusión ni reconocimiento. Anastasia desapareció antes de poder experimentar el declive de la industria que la explotó. Nunca tuvo la oportunidad de vivir en una era con mayor conciencia sobre los derechos humanos y la dignidad de las personas con diferencias físicas. Su momento histórico fue particularmente cruel, demasiado tarde para una época en que las diferencias físicas se aceptaran simplemente como parte de la diversidad humana natural, pero demasiado temprano para protecciones legales significativas o movimientos de derechos civiles organizados que pudieran ofrecer apoyo y alternativas. Si miramos la fotografía de Anastasia bajo este lente histórico más amplio, se convierte no solo en el documento de una persona, también en el símbolo de toda una era de explotación y deshumanización. Cada línea de su rostro, cada pliegue de su ropa, cada matiz de su expresión carga el peso de incontables historias no contadas, de injusticias no corregidas, de vidas vividas en los márgenes de la sociedad victoriana. Pero también hay resistencia en esa fotografía. Recuerda lo que escribió Theodore Marsh. Anastasia insistió en elegir su propia ropa y su propia pose. No permitió que Donovan estuviera presente. Pagó con su propio dinero cuidadosamente ahorrado de lo poco que podía conservar. Quiso varias copias y dijo que era para que alguien recordara que existió. Esta no fue una fotografía impuesta por empresarios de espectáculos de rarezas. Fue su fotografía, su elección, su declaración de existencia y de humanidad. En este sentido, la mera existencia de esa fotografía es un acto de resistencia póstuma. A través de ella, Anastasia logró lo que quería, ser recordada no solo como Madame Barb, la atracción del espectáculo, sino como Anastasia Baronova, una persona real que vivió, luchó y se negó a ser borrada por completo de la historia. La fotografía sobrevivió cuando tanto se perdió, resistió el tiempo, el abandono, múltiples cambios de propiedad hasta ser redescubierta décadas después y reconocida por su significado. Hay algo casi mítico en esa supervivencia, como si la fotografía misma llevara la determinación de Anastasia de no ser olvidada, su rechazo a desaparecer en silencio en la noche. Y ahora toda persona que ve esta fotografía y que conoce su historia, se vuelve parte de este acto continuo de memoria y resistencia. Quien mira este video se convierte en testigo de la vida de Anastasia Baronova, en guardián de su memoria. Por eso historias como la de Anastasia deben contarse y volver a contarse, no por sensacionalismo morboso ni por una fascinación superficial por lo macabro, aunque esos elementos formen parte de la historia de los espectáculos de rarezas, sino fundamentalmente porque son historias humanas, historias sobre personas reales que merecieron más de lo que recibieron, que merecen ser recordadas no solo como víctimas pasivas, sino como individuos completos con agencia, dignidad y valor intrínseco. El misterio del destino final de Anastasia probablemente nunca se resolverá. No habrá un descubrimiento dramático de nuevos documentos que revelen de manera definitiva lo que ocurrió en aquella noche de noviembre de 1893. Muchas generaciones ya han pasado. Muchos testigos potenciales han muerto. Muchos documentos se han perdido o destruido. El rastro se enfrió hace más de un siglo. Pero quizá la falta de una conclusión definitiva sea adecuada. Nos obliga a enfrentar la incertidumbre, la ambigüedad, la realidad incómoda de que no todas las historias tienen finales claros o satisfactorios. Lo que podemos hacer es honrar la memoria de Anastasia y de todas las personas como ella contando sus historias, estudiando sus vidas, reconociendo su humanidad plena. Podemos negarnos a permitir que se las reduzca
a simples curiosidades históricas o a notas al pie en libros sobre el entretenimiento victoriano. Podemos insistir en que sus experiencias importan, en que sus voces, aún filtradas por documentos fragmentados y testimonios de segunda mano, merecen ser escuchadas. Y podemos mirar con espíritu crítico nuestras propias sociedades, preguntando cómo seguimos perpetuando consciente o inconscientemente versiones modernas de los mismos impulsos que crearon los espectáculos de rarezas victorianos. ¿Cómo tratamos a quienes consideramos diferentes? ¿Cómo equilibramos la curiosidad legítima con el respeto por la dignidad humana? ¿Quién está siendo explotado en nombre del entretenimiento hoy? ¿Y cómo podemos cambiar esto? Estas son preguntas que la historia de Anastasia Baronova nos obliga a enfrentar. Su mirada fija en esa fotografía no es solo una reliquia del pasado, también es un desafío para el presente y el futuro. Es un recordatorio de que toda persona con la que nos encontramos, sin importar cuán diferente pueda parecer en la superficie, es una persona completa, con una historia interior tan rica y compleja como la nuestra. La fotografía de Madame Barbe permanece en un museo de Londres cuidadosamente preservada y ocasionalmente exhibida como parte de muestras sobre la era victoriana. Los visitantes pasan junto a ella, algunos se detienen solo un momento, otros permanecen más tiempo, atrapados por esa mirada penetrante. Pocos conocen la historia completa de Anastasia Baronova, los detalles de su vida y de su desaparición, pero quizá de algún modo sienten el peso de esa historia, aún sin conocer los detalles. Quizá esos ojos que atraviesan más de un siglo aún puedan comunicar algo esencial sobre la experiencia humana, sobre el sufrimiento y la resistencia, sobre el rechazo a ser definida solo por circunstancias externas. Nunca sabremos qué pasaba por la mente de Anastasia cuando posó para esa fotografía en el estudio de Theodore Marsh en aquel día de invierno de 1893. Si sabía que estaba a punto de intentar una fuga desesperada, si tenía la esperanza de que tendría éxito, o si ya sospechaba que sus posibilidades eran pequeñas, si pensaba en su familia lejana en Rusia, personas a las que probablemente nunca volvería a ver, si imaginaba cómo sería tener una vida normal libre de miradas curiosas y de explotación constante. Estas preguntas permanecerán para siempre sin respuesta, pero el hecho de que las formulemos, el hecho de que nos importen lo suficiente como para intentar comprender la experiencia interior de una mujer que murió hace más de un siglo, esto en sí mismo es significativo. Esto demuestra nuestra capacidad continua de empatía, nuestro rechazo a aceptar que algunas vidas no importan, nuestra insistencia en que toda historia humana tiene valor. La historia de Anastasia Baronova, la mujer detrás de Madame Barbe, es una historia de explotación y de misterio, de injusticia e incertidumbre, pero también es en esencia una historia sobre la persistencia de la humanidad frente a circunstancias que intentan negarla. Es una historia que nos desafía a ser mejores, a ver con mayor claridad, a recordar con mayor cuidado, y mientras esa fotografía sobreviva, mientras la gente continúe contando y volviendo a contar su historia, Anastasia Baronova logró lo que quería. Alguien en algún lugar recuerda que existió. Mira una vez más esos ojos en la fotografía. Ahora conoces la historia. Ahora eres parte de la cadena de memoria que mantiene a Anastasia viva de algún modo, que se niega a permitir que desaparezca por completo en las sombras de la historia. Este es el poder de las historias aun cuando son incompletas y misteriosas. Nos conectan a través del tiempo, nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nos desafían a hacer lo mejor que quienes vinieron antes que nosotros. El misterio de Madame Barbe permanece sin resolver, pero su historia fragmentada e incompleta como es, sigue resonando, sigue importando, sigue enseñándonos sobre la necesidad de dignidad, justicia y memoria para todas las personas, especialmente para aquellas a quienes la sociedad prefirió olvidar. Si has llegado hasta aquí en este recorrido por la vida y la desaparición de Anastasia Baronova, si te conmovió su historia, si sentiste la injusticia de su trato y el misterio de su destino, entonces considera suscribirte. Hay muchas otras historias como esta que esperan ser contadas. Historias macabras y misterios históricos escondidos en fotografías antiguas. Historias de personas a quienes la historia oficial olvidó, pero que merecen ser recordadas. Cada suscripción, cada visualización, cada compartir ayuda a mantener vivas estas memorias. Honra estas vidas olvidadas. Asegura que no sean borradas por el tiempo. Juntos podemos ser guardianes de la memoria, testigos de la historia, y defensores de quienes ya no pueden hablar por sí mismos.